Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, para partir quisiera mencionarles o reiterar algunas buenas noticias en cuanto a agenda económica y luego quisiera contarles un poco lo que vimos en el comité político el día de hoy. Como les señalaba, y así también lo ha reforzado en varias oportunidades nuestro ministro de Hacienda, en primer lugar tenemos muy buenas proyecciones en materia económica para lo que queda este 2023 en cuanto a la proyección del Producto Interno Bruto. Eso esperamos que venga aparejado obviamente de mayor reactivación económica, pero también porque la inflación ya viene 5 meses consecutivos a la baja y ya notamos anticipadamente a lo que esperábamos un descenso al dígito en materia de inflación, pero también con 4 meses consecutivos de la canasta básica a la baja. De hecho, teníamos recién el reporte del Ministerio de Desarrollo Social respecto al valor de la canasta básica a 64.000 pesos, con un descenso de 0,5%, pero lo importante es que venimos 4 meses de manera sostenida bajando los precios de la canasta básica. Recordar que además, junto con esta baja, el gobierno está en pleno proceso de implementación del bolsillo familiar electrónico. Ya alrededor del 50% de las ventas han sido mediante la utilización del bolsillo familiar electrónico. Estamos hablando de 13.000 y tantos pesos por carga familiar. En una familia de 4 cargas, por ejemplo, estaríamos hablando de alrededor de 70.000 pesos, donde se subsidia por parte del Estado las compras de insumos básicos y particularmente alimentos. Reiterar, la información está a disposición de nuestras redes sociales, tanto el Ministerio Secretaría General de Gobierno como particularmente el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos además un importante crecimiento de las exportaciones. Ustedes saben que Chile es un país que exporta muchos productos, tanto de las grandes empresas como de pequeñas y medianas empresas, y tenemos un superávit en materia mensual, ¿cierto?, que no se había visto en 16 años en cuanto a la exportación. Estamos hablando de un volumen de 1.146 millones de dólares tan solo en abril por concepto de exportación. Pero dicho esto, quería pasar un poco a los temas de la semana. En el comité político estuvo presente nuestra ministra de Salud para conversar en torno al proyecto de la ley corta de ISAPRES, pero lo que más nos preocupa el día de hoy es el avance y se acaba de aprobar una reforma constitucional en la Comisión de Salud del Senado que busca anular los efectos del fallo de la Corte Suprema en materia de ISAPRES. Esto es preocupante porque es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva, lamentablemente, a lo que establece otro poder del Estado, que es la Corte Suprema, que nuevamente busca incumplir lo que establece el fallo, que es poder devolverle a los usuarios aquellos cobros que fueron durante años indebidos por parte de muchas ISAPRES en un modelo de negocios que lamentablemente se judicializó por estos cobros indebidos y nos preocupa. Evidentemente lo hemos expuesto en la Comisión de Salud por parte de nuestra ministra, pero hoy día en la comisión se aprobó 3 votos a 2. Esperamos que la sala esto no avance porque nuevamente nuestros poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no pueden estar buscando artilugios, fórmulas para anular la aplicación de un fallo tan contundente como el que estableció el fallo de la Corte Suprema. Dicho esto, queremos reiterar que aquí el mejor camino y el más responsable es dar los 6 meses de plazo a las ISAPRES para que establezcan sus planes de pago de acuerdo a sus propias realidades, pero junto con ello que ese plan de pago contemple exactamente lo que el fallo de la Corte Suprema establece en este ámbito, ¿no? Y que adecuar las tablas de factores y no mediante la subida de los planes base incumplir finalmente lo que es la aplicación de la tabla de factores. En segundo lugar, la agenda de la semana es una agenda importante, contundente. Actualmente el presidente está ahora mismo reunido con gobernadores y gobernadoras justamente para hablar de la implementación de los proyectos en materia de centralización. Esta semana más va a ingresar el proyecto de rentas regionales para darle más fuerza y más poder a las regiones. Y además esperamos que avance el proyecto Royalty Minero como avanzó la semana pasada, pero ya para que prontamente pueda ser promulgado. Estamos hablando de importantes recursos para las comunas, para las regiones. Entonces, junto con el proyecto de rentas regionales, el proyecto Royalty va a concretar lo que en la palabra hemos comprometido, que es descentralización, empoderamiento de las regiones, mayor desarrollo para nuestras comunidades a lo largo de todo el territorio nacional. También el proyecto Salario Mínimo, sabemos que hay algunos parlamentarios de la oposición que están pidiendo postergar
la discusión y la votación esta semana del salario mínimo a 500.000 pesos, pero la verdad es que es inexplicable la insistencia de postergar temas que son tan sentidos para la ciudadanía. Hemos hablado de concretar. Ya los puntos están puestos sobre la mesa, hemos expuesto lo que el gobierno tiene voluntad de hacer, también los compromisos y los acuerdos que hemos alcanzado para hacer avanzar el salario mínimo. Es decir, ya las cartas están echadas y esperamos entonces que el Congreso Nacional pueda darle una respuesta lo más pronto posible, así se va o no a aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos para que empiece a implementarse también lo antes posible. También tenemos el avance del proyecto sobre delitos económicos. Ustedes saben que nos preocupa la delincuencia, no solamente la que está en la calle, sino que la que viste de cuello y corbata. Y en ese sentido esperamos que el proyecto de tipificación y aumento de penas a los delitos económicos pueda avanzar en el Congreso Nacional. Esta semana, además, va a empezar a implementarse, ya a concretarse el proyecto para el pago efectivo de pensiones de alimentos. Esto es una muy buena noticia a propósito del Día de la Madre, ¿no? Para las madres de nuestro país. Tenemos una deuda muy alta a los niños y niñas que están cuidando particularmente y principalmente las mujeres. Entonces, este proyecto que logramos aprobar el año pasado ya empieza a implementarse esta semana en nuestro país y las mujeres, principalmente, ¿cierto?, van a empezar a poder cobrar y hacer efectivo el cobro de las deudas de pensiones de alimentos para sus hijos e hijas. Eso ha requerido todo un cambio en las instituciones, pero entra en vigencia esta semana. Más información y más precisa se lo vamos a dar en un especial del Gobierno Informa que vamos a hacer el día jueves para aquellos mujeres y hombres que tengan duda sobre la implementación de esta ley. Otro elemento que queríamos comentar es que durante esta semana va a conformarse el Comité Corfo para el litio, y esto va en línea del anuncio del presidente de la República sobre Estrategia Nacional del Litio. Para que la Estrategia Nacional del Litio pueda implementarse, requiere la conformación del Comité Corfo para el litio, que va a ser un espacio donde van a poder además precisarse varios elementos de la estrategia. Por ejemplo, el carácter estratégico no de salares en materia de explotación para privados en alianza con el Estado, entre otras materias. Como les decía, entonces esta semana va a estar bien marcada por elementos de la agenda legislativa, también por implementaciones de las leyes y por la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Quisiéramos simplemente, para cerrar, decir y reiterar algo que a veces pareciera ser que se olvida. Nuestro gobierno no solamente seguirá estando disponible al diálogo y a generar acuerdos, sino que lo ha estado haciendo de manera permanente. Esto no es un ejercicio retórico, no es simplemente discurso, sino que son hechos concretos. No por nada logramos sacar el proyecto 40 horas, no por nada logramos hacer avanzar el salario mínimo, el royalty minero. Eso lo logramos porque el gobierno generó acuerdos, no porque impuso posiciones. Es imposible que el gobierno imponga posiciones porque no tiene mayoría en el Congreso. Si los proyectos avanzan es porque en los hechos el gobierno, este poder del Estado, ha estado disponible a dialogar y a generar marcos de entendimiento para darle respuesta a quienes tenemos que darle respuesta, que son los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Preguntas. Hola, buenas tardes, ministra. Como usted señalaba, la ministra de Salud estuvo presente en el comité político. Quería saber qué instrucción le dio el presidente para sacar adelante este proyecto, considerando que no tiene apoyo en algunos sectores de oposición. ¿Hasta qué punto se puede ceder en el plazo o en algún tipo de mecanismo que va a estar en el marco de la discusión? Y por otro lado, ministra, si es efectivo que el presidente también le solicitó tanto al ministro de Hacienda como a la ministra del Trabajo que apuraran el paso en las conversaciones para llegar a acuerdos que viabilicen la reforma tanto de pensiones como la tributaria. Bueno, justamente este comité político estuvo centrado tanto en el proyecto de la ley corta ISAPRES, más la preocupación que señalaba sobre la aprobación de la reforma constitucional de iniciativa parlamentaria, no de gobierno en el Senado, más lo que va a marcar la agenda esta semana y las próximas, ¿no? Sobre el proyecto de ley corta ISAPRES sabemos que ha habido críticas de la oposición, ¿no? O de algunos sectores de la oposición muy en línea de lo que han establecido la ISAPRES. Pero la verdad es que eso no nos va a impedir abrir los espacios de diálogo y conversación para resolver lo que tenemos que resolver, ¿no? Que es el cumplimiento de un fallo
y la protección de las y los usuarios de las ISAPRES. Y eso implica los plazos que hemos establecido, pero también tenemos que conversar y resolver con sentido de urgencia, porque eso le da certezas principalmente a los usuarios y usuarias. Y eso es lo que queremos lograr. Entonces, yo sé que algún parlamentario dijo que el proyecto no flotaba. La pregunta es qué es lo que le flota al parlamentario. ¿Un perdonazo? ¿Un salvataje? ¿O qué? Pero cuando no se dan respuestas, la verdad es que a nosotros como gobierno, al menos, nuestra responsabilidad es dar respuestas, no solo establecer problemas, sino que dar respuesta. Y este es un camino que da respuesta a el cumplimiento del fallo, ¿cierto? Se hace cargo de eso, pero también con sentido de responsabilidad para que en la implementación no tengamos una crisis que afecte particularmente al usuario o al sistema público por incapacidad de absorber esta situación. Y respecto a los otros temas, bueno, es que aquí el desafío es claro, ¿no? Tenemos que pasar a concretar. Ha habido varios espacios de diálogo que ha creado el propio gobierno. Y yo quiero recordarles que en el pacto fiscal se rechazó la reforma tributaria con los votos en contra de la oposición. Y por eso estamos donde estamos. El ministro Marcel ha encabezado una cantidad importante de diálogos con distintos gremios, sindicatos, parlamentarios, en distintos lugares de las regiones, y por lo tanto ya tenemos de alguna manera las posiciones de los sectores reticentes y tenemos que ya empezar a lograr los acuerdos que se requieren para hacer avanzar un pacto fiscal que distribuya mejor la riqueza. Y en materia de pensiones también fue el propio Ejecutivo quien creó un espacio, un comité de expertos a solicitud de la propia oposición para conversar y precisar los elementos de la reforma previsional. Reiterar lo que ha dicho la ministra Jara, que ha liderado estas conversaciones. Nosotros no tenemos ninguna ánimo de establecer inflexibilidades en la discusión de reforma de pensiones. Lo que queremos resguardar y sostener es que al acuerdo que lleguemos nos permita construir un sistema de seguridad social que no tenemos en nuestro país, que le dé respaldo a la gente y además permitirnos aumentar de la manera más rápida posible las pensiones en nuestro país. Si algunos creen que solo con PGU vamos a aumentar las pensiones, pero al mismo tiempo nos niegan una reforma tributaria para financiar esa PGU, la verdad es que es un camino sin salida, es una trampa. Y nosotros no estamos a disposición de eso. Si nos dicen que solo con PGU se aumenta, pero sin recursos para financiarla, son palabras al viento. Por lo tanto, claro, hay que aumentar la PGU con cargo a impuestos generales de los que más tienen, no de la clase media. Y por otro lado, que con las cotizaciones propias y en este caso las que pone el empleador, tengamos un sistema de seguro social que nos dé la espalda ante momentos que son difíciles. Y necesitamos combinar esos dos elementos. Por lo tanto, resguardando esos principios, creemos que podemos avanzar, pero no depende solo del gobierno. Depende sobre todas las cosas de la oposición. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Bueno, a propósito de la unidad dentro de las fuerzas del progresismo, aún con la democracia cristiana dentro de la alianza no se alcanzaría una mayoría en el Congreso, en la Cámara ni en el Senado. Queríamos preguntarle cómo el gobierno va a llegar a acuerdos programáticos con parte de la centro-derecha, si ven disposición en Chile Vamos para llegar a algún tipo de salvataje en esta materia y en base también a ese contexto, ministra, ¿qué tan concreta es la idea de que el gobierno avance en su programa mediante decretos de fuerza de ley? No sé quién busca que avancemos mediante decretos de fuerza de ley, porque además las reformas tanto tributarias como previsionales requieren iniciativas legislativas, ¿no? Y requieren acuerdo con el poder legislativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Es que una pregunta que un tanto retórica. Si hemos logrado sacar proyectos de ley es porque hemos logrado acuerdos, no los hemos impuesto. Entonces, yo creo que la respuesta... O sea, la pregunta se responde sola, ¿no? Se responde con los hechos. Si logramos sacar 40 horas fue porque el gobierno logró acuerdos con la oposición. Si logramos sacar el salario mínimo el año pasado es porque logramos acuerdos con los empresarios, con los trabajadores y porque tuvimos el acuerdo del Congreso, con la oposición. Si logramos la semana pasada avanzar en salario mínimo 500.000 pesos y royalty fue porque logramos acuerdos con la oposición.
Entonces, ¿cómo vamos a sacar las reformas que vienen? Con acuerdo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y lo importante sí este año es que esos acuerdos sigan materializándose con el sentido de urgencia que nos demanda la gente. Porque la ciudadanía, independientemente de su posición política, lo que busca es que el Estado responda y se ponga al servicio de sus necesidades. Las pensiones son una necesidad ahora, no solamente futuro. Ahora necesitamos empezar ya a aumentar las pensiones de nuestros jubilados. El salario mínimo es una necesidad, aumentar los 500.000 pesos es una necesidad ahora, porque los ingresos siguen siendo bajos. Si queremos avanzar en desarrollo de las regiones, entonces tenemos que dar respuestas ahora con el royalty minero, porque los problemas en nuestro territorio y en nuestras regiones los demandan soluciones, ¿no? Los actores de las regiones ahora, gobernadores, alcaldes, la ciudadanía de las regiones. Necesita más recursos para desarrollarlas. Por lo tanto, vuelvo al punto, lo que sí nos quisiéramos poner el énfasis, lo acuerdo lo hemos puesto durante todo este periodo y lo vamos a seguir haciendo, pero sí lo que necesitamos ahora es que esos acuerdos no se sigan dilatando y postergando bajo excusas, sino que seamos capaces de decir, ya, vamos cerrando. Porque eso es lo que, insisto, se espera de todos nosotros, no solamente del gobierno. Ministra, buenas tardes. Los diputados de Avancemos Chile, ex-PDG, presentaron un proyecto para no perseverar en el proceso constitucional por los próximos 8 años y gana el rechazo en el plebiscito de salida. Desde la oposición señalaron que se acordó de antes que no habrá un nuevo proceso y que esto es una pérdida de tiempo. Al gobierno, primero, ¿qué le parece este proyecto? ¿Esta es la última oportunidad para lograr los consensos o, según sus convicciones, debería perseverarse hasta tener un nuevo texto? Perdón. ¿El Partido de la Gente? Ex-PDG. El ex-PDG pide no perseverar de rechazarse la propuesta en otro proceso. Exacto. Okay. Mire, que yo creo que es política ficción. Lo que nosotros esperamos ahora es que el Consejo Constitucional se constituya, pueda dar demostraciones en los hechos y no solamente en las entrevistas o las declaraciones de quienes fueron electos, de que son capaces de fortalecer el diálogo democrático e inclusivo con todos y todas para que el producto de ese trabajo sea una propuesta constitucional que represente a todos y a todas, ¿no? Sin dejar a sectores fuera, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros podemos sostener como gobierno es que lo fundamental es que este proceso pueda dar demostraciones de diálogo, de acuerdo, de entendimiento y de respeto al ejercicio democrático, ¿no? Y nada ajeno ni en discurso ni en los hechos a la democracia. Pero, ministra, porque lo ha dicho el presidente también en otras oportunidades, que no se pueden farrear esta oportunidad. Este sería el momento justamente para llegar a esos diálogos y no seguir insistiendo en el sentido de que también la ciudadanía puede estar cansada de este proceso tan largo de una escritura de una nueva Constitución. Es que, sin lugar a dudas, mira, evidentemente nadie quiere que nos farriemos, ni el presidente de la República, ni nadie quiere que nos farriemos esta segunda oportunidad que nos hemos dado para tener una Constitución hecha en el siglo XXI y de forma democrática. Y por eso es tan importante insistir en el presente, ¿no? En poner los ojos en aquellos que fueron electos para asumir este desafío en esta segunda oportunidad histórica. Y más que estar solo pensando en qué viene después, porque nos desvía la atención de lo que es importante. Porque es construir escenarios hipotéticos, ¿no? Nadie quiere que volvamos a desaprovechar una oportunidad como esta. Pero todo eso depende del rol que asuman en la práctica los consejeros y las consejeras constitucionales y del resultado del trabajo que tengan. Así que obviamente les deseamos la mejor de las suertes en este proceso que tiene plazos establecidos y que, bueno, la ciudadanía finalmente podrá juzgar a través del plebiscito salida si está de acuerdo o no con la propuesta, ¿no? Eso no lo hace el gobierno, lo hacen los ciudadanos a través de su voto. Hola, ministra. Hay diputados de la UDI que están pidiendo estado de sitio en la región de la Araucanía y amenazan incluso con rechazar una nueva extensión del estado de excepción actual. ¿Cuál es la postura del gobierno frente a esa petición? Y además, quería saber qué expectativa tienen a propósito de la interpelación a la ministra Toá mañana, porque también desde la derecha dejan la puerta abierta a una posible acusación constitucional. A ver, lo primero es que como la próxima semana es distrital, la votación sobre la nueva prórroga del estado de excepción en la zona sur va a ser esta semana.
y esperamos contar con los votos, porque no podemos permitirnos quedar sin estado de excepción a pesar de que hemos tenido buenos resultados. Los últimos incidentes se han estado abordando desde el Ministerio del Interior en conversación con varios actores locales, no solamente en coordinación con las policías y las Fuerzas Armadas para reforzar ciertos territorios. Pero necesitamos los votos esta semana y esperamos contar con eso a pesar de la amenaza de algunos parlamentarios, ¿no? Pero este gobierno no puede actuar bajo amenaza, tiene que actuar en función de sus convicciones y en función del uso de las herramientas que son más inteligentes para enfrentar la situación que estamos viviendo. Entonces esperamos que se pueda prorrogar esta semana el estado de excepción en los términos que están y podremos seguir conversando sobre cómo reforzamos otras medidas con posterioridad. Mañana es la interpelación, esto es un espacio, como lo hemos dicho, de oportunidad para el gobierno para visibilizar aún más la agenda que estamos ejecutando en materia de seguridad, no solo hablar de lo que viene, sino de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, de los resultados del Plan Calle Sin Violencia, de los resultados del Plan Estado Presente, ¿no? De los resultados de la recuperación de espacios públicos que hemos tenido en varias ciudades de nuestro país, de la implementación de leyes que hemos ido aprobando, que son tan importantes, por ejemplo, como la ley contra el crimen organizado, la ley de narcotráfico. En fin, tenemos una agenda muy robusta y evidentemente que nos interesa mucho que a través de las respuestas podamos profundizar en esta agenda para darla a conocer a más ciudadanos y ciudadanas que probablemente todavía no están suficientemente informados de lo que se está haciendo. Y eso es muy importante y es una oportunidad efectivamente para el gobierno. Amenazar de antemano acusaciones constitucionales como demostrar cuál es el objetivo final de la interpelación. A lo mejor no es conocer la agenda de gobierno, sino que más bien nuevamente hacer un punto político o tratar de buscar hacer buscar mecanismos para entorpecer la agenda de gobierno. Yo espero que eso no sea finalmente el objetivo central de esta acción, sino que sea un espacio de transparencia, de diálogo democrático y de rendición de cuentas ante la opinión pública sobre la agenda de gobierno. ¿La postura del estado de sitio más allá de la amenaza de los parlamentarios? Es que, como te digo, nosotros hemos ocupado y seguiremos ocupando todas las herramientas que nos parezcan más inteligentes para enfrentar el problema, ¿no? En función de eso, lo que hemos determinado son los estados de excepción con reforzamiento, obviamente, a través de operativos, de más recursos a disposición de las policías y de las Fuerzas Armadas para estar presentes en los territorios más complejos, de mejor persecución también penal, para poder detener a quienes están cometiendo ilícitos. De hecho, tenemos varias personas con prisión preventiva, otros que están detenidos, que están en procesos judiciales, porque han promovido o han efectuado acciones que están fuera, obviamente, de la ley y que han tenido a la población con miedo y con mucha afectación desde el punto de vista de su propiedad o también de la propiedad pública en la zona. ¿Cómo está, ministra? El día de ayer la ministra Orellana indicó que podría existir un retroceso en el derecho a las mujeres ante la eventualidad que el Partido Republicano llegase a la presidencia en el próximo periodo. ¿Ese es un análisis que comparten en el Ejecutivo usted en lo personal? Lo que dijo la ministra Orellana fue bastante claro en el sentido de que los principales aliados del Partido Republicano en el mundo han generado retroceso respecto a los derechos de las mujeres cuando han gobernado o han impuesto sus posiciones ideológicas en las políticas públicas, ¿no? Pero esperamos que algo que no suceda en nuestro país. Como lo decía en una vocería anterior, nosotros hemos dado un largo debate sobre los derechos de la mujer y por qué son tan importantes defenderlos y resguardarlos. Y por qué es tan importante también la participación de las mujeres en los espacios de poder. Por esto logramos tener derecho a voto, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Por eso hemos avanzado, por ejemplo, en métodos para poder planificar nuestros embarazos, ¿no? Que hace poco tiempo eran rechazados en el Parlamento por los mismos sectores conservadores, los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Entonces, no es bueno para ninguna democracia vivir retrocesos respecto a los derechos de las mujeres. Y, claro, si uno da una vuelta en el mundo, lo que ha sucedido efectivamente con los aliados de este sector es eso, pero esperamos que en Chile esto no suceda, y que lo que prime sea el resguardo de los derechos de las mujeres trabajadoras, de las dueñas de casa, de las mujeres profesionales, de las mujeres en política y los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas en general frente a posibles abusos, sea del mundo privado, sea del Estado. Gracias.